La punta del cuchillo relampagueó sobre la tabla de cortar a una velocidad increíble. Mirabel Frost cortó la cebolla roja tan fina que las rodajas parecían translúcidas. La cocina del restaurante Séptimo Cielo era un bullicio familiar. Aceite chisporroteando en las sartenes, cuchillos golpeando contra las tablas, ollas y sartenes tintineando metálicamente. A la mayoría de la gente este ruido le parecía caótico, pero para Mirabel formaba una hermosa sinfonía que ella dirigía. «El temporizador de la salsa», gritó sin apartar los ojos de la pizarra. «Sí, chef», gritó Rory, el joven cocinero corriendo hacia la olla. Mirabel sonrió. Aunque técnicamente era la ayudante del chef, su equipo la llamaba a menudo chef, sobre todo cuando el jefe de cocina, Albert, no estaba. Como hoy. Una vez terminadas las cebollas, Mirabel revisó rápidamente todos los puestos. La noche del viernes era la más concurrida en el Séptimo Cielo, un pequeño restaurante de Chandler que había ido ganando popularidad rápidamente en los 2 últimos años. Los platos de autor de Mirabel, que Albert incluyó en el menú tras probar su especial de chile con pera caramelizada, no tuvieron poco que ver en ello. 2 lubinas, ensalada con rúcula y burrata, carpaccio de ternera, anunció Prilla, tomando nota del pedido. Mirabel asintió y se puso manos a la obra. Sus manos se movían con la precisión de un cirujano, friendo el pescado hasta conseguir una corteza perfecta mientras cronometraba mentalmente el resto de los platos. Era una danza que ejecutaba con mayor virtuosismo cada día que pasaba en esta cocina. Tras 4 horas de trabajo ininterrumpido, se despachó el último pedido y Mirabel pudo por fin exhalar. La cocina se calma lentamente. Los cocineros limpian sus puestos y se preparan para cerrar. «Brillante trabajo, equipo», dijo, secándose las manos con una toalla. «Especialmente tú, Rory. Tu salsa estaba impecable». El joven chef brilló con elogios. «Usé tu consejo añadiendo ralladura de naranja. Hizo toda la diferencia». Prilla, recogiendo sus cuchillos, le guiñó un ojo a Mirabel. «Hablando de perfeccionismo, ¿adivina quién cenaba con nosotros esta noche?» «No tengo ni idea». Mirabel se encogió de hombros, lavándose las manos. «Hazel Blackwood». Mirabel se quedó helada, con el agua goteándole de las manos. «¿La misma Hazel Blackwood? ¿La misma Hazel Blackwood? ¿La crítica del Culinary Review?» «Esa misma», asintió Prilla, y preguntó quién había cocinado la lubina con salsa de hierba limón. A Mirabel le dio un vuelco el corazón. Esta receta era enteramente de su invención, el resultado de noches sin dormir de experimentación en la cocina de casa. ¿Y qué había dicho? A juzgar por cómo lamió el plato, le gustó, sonrió Prilla. Y también dejó un sobre para ti. Toma. Mirabel cogió el grueso sobre color crema con relieve dorado. Sus manos temblaron ligeramente al abrirlo. «Querida Mirabel Frost, tu talento no ha pasado desapercibido. Te invito a ti y a tu marido a una cena este sábado, día 18, a las 19, en mi residencia. Adjunto la dirección. Sinceramente, Hazel Blackwood». Mirabel releyó la nota 3 veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Hazel Blackwood era una leyenda en los círculos culinarios de Arizona. Su favor podía abrir cualquier puerta. «¿Y bien?», preguntó Prilla con impaciencia. «Me ha invitado a cenar. Este sábado», murmuró Mirabel aún atónita. «Es increíble», exclamó Prilla. «Se rumorea que es asesora del nuevo restaurante de Vernon Preston». Mirabel sintió que se mareaba. Vernon Preston era un restaurador que había abierto 3 establecimientos de éxito en Phoenix. De su nuevo proyecto en Chandler se hablaba en todos los círculos culinarios. «¿Cree que...?» Mirabel dudó en expresar sus pensamientos en voz alta. «¿Busca un chef? Tal vez». Prilla le apretó el hombro. «Serías perfecta. ¿Y sabes qué? Te lo mereces». Mirabel sonrió agradecida y metió la invitación en el bolso. Condujo de vuelta a casa animada, imaginando las posibles perspectivas.
Su propia cocina, libertad creativa, reconocimiento, todas las cosas con las que había soñado desde que cogió por primera vez un cuchillo de cocinero a los 8 años. La luz de las ventanas del tercer piso estaba encendida. Quentin ya estaba en casa. Mirabel respiró hondo, preparándose para recibir a su marido. No estaba segura de si él se alegraría de oír sus noticias. Quentin Crawford estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando su portátil. Cuando se abrió la puerta, ni siquiera levantó la vista. «Llegas tarde», dijo en lugar de saludar. «Viernes, el día más ajetreado», contestó Mirabel colgándose el abrigo. «Te dije que llegaría tarde». Masculló Quentin sin dejar de mirar la pantalla. «¿Está la cena en la nevera?» Mirabel apretó los labios. Quentin sabía que después de un turno de 12 horas en la cocina, apenas tenía tiempo para cocinar nada. «No, pero puedo hacer una tortilla o...» «Olvídalo», cerró de golpe el portátil. «Pediré a domicilio». Mirabel sacó una invitación del bolso. «Tengo buenas noticias. ¿Recuerdas que te hablé de Hazel Blackwood? Nos ha invitado a cenar el sábado». Quentin la miró por fin, con un destello de irritación en sus ojos grises. «¿Este sábado? Tengo una reunión con clientes potenciales». Mirabel sintió que su entusiasmo se desvanecía. «Pero esto es importante, Quentin. Hazel puede ayudarme a conseguir un trabajo como chef». «¿En otro restaurante de salario mínimo?», resopló. «Mira, ¿cuándo te vas a dar cuenta de una vez de que la cocina es un hobby, no una carrera de verdad?» Esos comentarios se habían convertido en habituales durante el último año, pero cada vez le escocían más. Mirabel desvió la mirada para que él no viera el dolor en sus ojos. «No es un hobby, Quentin. Soy ayudante de chef en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Y Hazel Blackwood no invita a cenar a gente con aficiones». Se levantó y se acercó a ella, poniéndole las manos sobre los hombros, un gesto que antes había parecido cariñoso, pero que ahora parecía un intento de control. «Mira, solo estoy siendo realista. Eres una gran cocinera de verdad, pero el futuro no se construye sobre eso. Hablamos de niños, ¿recuerdas? ¿Cómo vas a compaginar una familia y estos turnos locos?» Mirabel se soltó suavemente de su agarre. «Creí que habíamos decidido esperar con los niños hasta que tu negocio fuera más estable». El rostro de Quentin se tensó al instante. «Mi negocio está perfectamente bien. Si no gastaras tanto en esos estúpidos cuchillos y especias, hace tiempo que tendríamos nuestro propio piso en lugar de este alquiler». Mirabel sabía que no era cierto. Su sueldo había cubierto la mayor parte de sus gastos durante los 2 últimos años, mientras que el negocio de consultoría de Quentin había caído en picado. Pero decidió no agravar el conflicto. «No discutamos», dijo cansada. «Esta cena es muy importante. ¿No podrías aplazar la reunión?» Quentin guardó silencio unos segundos, y Mirabel casi creyó que aceptaría. «De acuerdo», dijo al fin, «pero solo por tu bien. Y si lo de Hazel no funciona, hablaremos seriamente de tu carrera». «Gracias», dijo Mirabel con sinceridad aliviada. Más tarde, tumbada en la cama junto a su marido dormido, Mirabel recordó cómo se conocieron 5 años atrás. Quentin había entrado en el pequeño café donde ella trabajaba de cocinera y había quedado fascinado no solo por sus dotes culinarias, sino también por él mismo. Era ambicioso, con muchas ideas y planes, y Mirabel se enamoró de su confianza y empuje. No se había dado cuenta entonces de que esa misma confianza podía convertirse en obstinación y la ambición en rechazo de los éxitos ajenos. Se giró sobre sí misma, mirando su perfil en la oscuridad. ¿Cuándo había cambiado su relación? Quizá cuando ella consiguió el trabajo en el séptimo cielo y el negocio de él empezó a sufrir pérdidas. ¿O cuando Albert había puesto su plato en el menú por primera vez y ella había vuelto a casa radiante de orgullo y Quentin se había limitado a encogerse de hombros y decir, «¡Qué bien, querida!». Mirabel suspiró y cerró los ojos. Ahora tenía que concentrarse en su próxima cena con Hazel Blackwood.
Esta podría ser la oportunidad que cambiaría toda su carrera, y tal vez incluso su vida. Por la mañana, Mirabel se despertó antes que su despertador. Quentin ya no estaba en la cama, probablemente había salido a correr. Se estiró y por un momento se permitió soñar con su propio restaurante. Una carta llena de sus propios platos, libertad para experimentar, el respeto de sus colegas y clientes. Luego se levantó con decisión. Los sueños son sueños, pero primero tenía que impresionar a Hazel Blackwood. En el restaurante, el día transcurrió con el ajetreo habitual, pero Mirabel no pudo evitar compartir la noticia con Albert, que había regresado del fin de semana. Hazel Blackwood silbó. «Esto es serio, Mira. He oído que está buscando un equipo para el nuevo proyecto de Preston». «Yo también lo creo», dijo Mirabel, picando hierbas, «pero tengo miedo de ponerme nerviosa». Albert le puso la mano en el hombro. «Te mereces esta oportunidad más que cualquier cocinero que yo conozca. Sal ahí fuera y conquístala». El apoyo del chef significaba mucho para Mirabel. A diferencia de Quentin, Albert siempre creyó en su talento. Cuando llegó a casa, se oían voces apagadas procedentes del dormitorio. Quentin estaba al teléfono y, a juzgar por el tono, la conversación era desagradable. «No, esto es inaceptable. He invertido demasiado. Mira, necesito más tiempo». Mirabel caminó en silencio hacia la cocina, intentando no escuchar a escondidas, aunque la preocupación por su marido le punzaba el corazón. Quentin se había mostrado especialmente irritable en los últimos meses, y ella sospechaba que su negocio atravesaba algo más que dificultades pasajeras. Por fin salió del dormitorio, con el rostro tenso. «¿Va todo bien?», preguntó Mirabel con cautela. «Por supuesto», la interrumpió. «Solo un cliente que no se da cuenta de que la calidad cuesta dinero». Ella sabía que no era toda la verdad, pero decidió no insistir. «He hecho pasta carbonara», dijo en su lugar. «Su favorita». Quentin se ablandó, se acercó y la abrazó por detrás, hundiendo la nariz en su cuello. «Siento lo de esta mañana. El sábado sí que voy contigo. Esa Hazel Blackwood no puede resistirse a tu talento». Mirabel sonrió y se volvió hacia él, besándole la mejilla. Allí estaba, el Quentin del que se había enamorado, comprensivo, cariñoso. ¿Por qué eran tan raros estos momentos? Durante la cena, hablaron de cosas insignificantes, evitando temas que pudieran llevar a una discusión. Cuando Mirabel mencionó que Albert había alabado su nueva receta de salsa, Quentin se limitó a asentir cortésmente, sin mostrar verdadero interés. Antes la habría inundado a preguntas, queriendo conocer todos los detalles. «Estoy pensando en ponerme un vestido burdeos el sábado», dijo Mirabel cambiando de tema. «El que me regalaste por mi cumpleaños». «Ah, ese tan caro», hizo una mueca. «Sí, servirá». Mirabel recordó cómo Quentin había insistido en comprar aquel vestido cuando habían tenido problemas para pagar el alquiler. «Mi mujer debe ir adecuada», había dicho entonces. Pero, ¿dónde iba a ponerse un vestido de diseño si pasaba la mayor parte del tiempo en la cocina con el uniforme de cocinera? La velada terminó en paz, lo cual era raro últimamente. Mientras se dormía, Mirabel pensó que quizá Quentin solo estaba pasando por una mala racha y que las cosas mejorarían. Quizá después de cenar en casa de Hazel Blackwood, sus vidas cambiarían a mejor, para ambos. Los días siguientes pasaron volando mientras se preparaba la gran cena. Mirabel aprendió todo lo que pudo sobre Hazel Blackwood y sus gustos, sobre el proyecto de Vernon Preston, sobre las tendencias de la alta cocina. Quería estar preparada para cualquier conversación que pudiera surgir en la mesa. Quentin también pareció animarse. Incluso se ofreció a ensayar las posibles preguntas que Hazel podría hacer. Mirabel se sintió conmovida por su participación, aunque se dio cuenta de que la mayoría de sus sugerencias se referían a cómo presentar su cocina como un bonito hobby y no como una profesión seria.
El viernes, la víspera de la cena, Mirabel recibió un mensaje de Albert. Ha llegado el nuevo número de la revista culinaria. Hazel mencionaba el séptimo cielo y, en particular, el enfoque innovador de los platos tradicionales del joven sous chef. Esa eres tú, Mira. Vas por buen camino. Mirabel no pudo contener una sonrisa al leer el mensaje. El reconocimiento de Hazel Blackwood, aunque sin mencionar su nombre, ya era un gran logro. Esperaba con impaciencia la noche del sábado, que tal vez abriría un nuevo capítulo en su carrera. El sábado comenzó con una desagradable sorpresa. Mirabel se despertó con el ruido de cristales rotos en la cocina. Saltó de la cama y corrió hacia el ruido, encontrando a Quentin barriendo los fragmentos de una taza de café. «Lo siento», murmuró sin levantar la vista. Se le escapó de las manos. Mirabel cogió en silencio el recogedor y ayudó a recoger el resto de la vajilla. La tensión en el aire era casi palpable. «¿Sigues enfadado por lo de esta noche?», preguntó por fin. Quentin se enderezó y tensó la mandíbula. «No estoy enfadado. Solo creo que esperas demasiado de esta cena». Mirabel respiró hondo, conteniendo su irritación. «Ya lo hemos hablado. Hazel Blackwood es una crítica influyente, y si está interesada en mi cocina...» «¿Interesada?», interrumpió Quentin. «Ha probado un plato, Mira. Eso no significa que te vaya a ofrecer el trabajo de tus sueños». «Pero puede significar...» Mirabel tiró los trozos y volvió a la cafetera. «¿Por qué no puedes alegrarte por mí?». En lugar de responder, Quentin sacó su teléfono y empezó a consultar su correo electrónico, dando por terminada la conversación. Mirabel sacudió la cabeza y se dedicó a preparar el desayuno, haciendo mentalmente una lista de tareas pendientes antes de la cena. Después de la comida, que pasaron en silencio, Quentin anunció que tenía una cita con un cliente y que volvería a las 16 a tiempo para preparar la cena. Mirabel asintió, aliviada por estar sola y preocupada por si su marido volvería a tiempo. En cuanto la puerta se cerró tras Quentin, llamó a Noemi, su hermana pequeña. «¿Está de humor otra vez?», preguntó Noemi después de los saludos. «¿Cómo lo has adivinado?». Mirabel suspiró. «Porque es Quentin». La voz de su hermana contenía un mal disimulado desagrado. «¿Qué pasa esta vez?». Mirabel contó la invitación de Hazel y la reacción de su marido. «¿Sabes?», dijo Noemi pensativa, «recuerdo cómo os conocisteis. Estaba literalmente radiante cuando le habló a todo el mundo de tu talento». «Sí», Mirabel sonrió al recordarlo. «Era mi mayor admirador. Hace 5 años, la vida parecía muy distinta. Mirabel trabajaba en Maurice's, un pequeño restaurante familiar, intentando adquirir experiencia después de la escuela de cocina. Una noche, Quentin Crawford vino a cenar con unos socios y quedó tan impresionado con su sopa de tomate especial que pidió conocer a la cocinera. Mirabel aún recordaba cómo se ruborizó cuando salió de la cocina, se limpió las manos en el delantal y lo vio. Alto, con un traje que le quedaba perfecto, una sonrisa segura y unos ojos grises atentos. «Esta sopa ha cambiado mi idea de lo que se puede conseguir con tomates y albahaca», dijo entonces, y sus compañeros se rieron, pero Quentin permaneció serio. «Me gustaría saber la receta». «Un secreto de familia», respondió, armándose de valor. «Entonces supongo que tendré que venir más a menudo». Su sonrisa se hizo más amplia, y empezó a venir, primero una vez a la semana, luego más a menudo, siempre sentado en la misma mesa, siempre pidiendo la comida que ella cocinaba. Quentin era consultor empresarial y ayudaba a las empresas a optimizar sus procesos y aumentar sus beneficios. Le hablaba de sus ambiciosos planes de crear su propia empresa de consultoría, de los clientes que ya estaban haciendo cola. Por aquel entonces, Mirabel no estaba segura de su talento y se preguntaba si seguir la carrera de chef. Quentin fue quien la convenció de que no se rindiera. «Tienes un don», le dijo en su tercera cita. «No solo cocinas, creas experiencias. Eso es raro». La voz de Noemi la devolvió al presente. «Hola».
¿Estás ahí? Sí. Solo pensaba. Mirabel suspiró. A veces echo de menos a ese Quentin. La gente cambia, dijo Noemi filosóficamente. La cuestión es si te gusta en lo que se ha convertido. Tras la conversación con su hermana, Mirabel empezó a prepararse para la velada. Eligió el vestido burdeos del que le había hablado a Quentin y lo colocó sobre la cama. Luego permaneció largo rato frente al espejo, examinando su rostro. Tenía 32 años, pero los dos últimos le habían añadido finas arrugas alrededor de los ojos, fruto del estrés en el trabajo y en casa. Mirabel recordó su boda, 4 años atrás, una modesta ceremonia con amigos íntimos y familiares, organizada por ellos mismos. Por aquel entonces, Quentin ya había fundado su propia empresa de consultoría y estaba en la cresta de la ola de su carrera. Radiante de orgullo, presenta a Mirabel como su esposa y presume de su talento culinario ante todos los invitados. Algún día tendrá una estrella Michelin, le dijo, rodeándole la cintura con el brazo. Y yo seré el marido más feliz que pueda decir que ha sido el primero en probar su comida. ¿Qué cambió? ¿Cuándo su orgullo se convirtió en envidia y su apoyo en regaño? Quizá todo empezó hace 2 años, cuando su principal cliente, una empresa tecnológica, canceló sus servicios. Fue un duro golpe para el negocio y para su autoestima. Al mismo tiempo, Mirabel recibió una oferta de trabajo en Seventh Heaven, después de que uno de los clientes habituales de Maurice resultara ser amigo del chef Albert. «Es una oportunidad fantástica», le dijo a Quentin cuando volvió a casa con la noticia. La respuesta de él fue discreta. «Es fantástico, cariño, pero ¿estás seguro de que puedes manejarlo?» El Séptimo Cielo no es un pequeño restaurante familiar. Ella lo había tomado como una preocupación en ese momento, pero ahora, mirando hacia atrás, vio los primeros signos de su inseguridad. Quentin estaba perdiendo el control de su carrera y empezaba a dudar de la suya. Con el paso de los años, la situación no hizo más que empeorar. Quentin perdió algunos clientes más, mientras Mirabel pasaba de cocinera ordinaria a sous chef. El sueldo de ella aumentaba, el de él disminuía. Poco a poco los comentarios se volvieron más cáusticos, el apoyo más escaso. Otra vez tarde. Me pregunto qué dirían tus clientes si su chef les envenenara un día por falta de sueño. 4 horas para hacer una salsa. ¿No sería más fácil comprarla ya hecha? Albert te está usando de nuevo. Sous chef es solo un bonito título para alguien que hace todo el trabajo por la mitad del sueldo. Mirabel sacudió la cabeza, apartando los recuerdos desagradables, y miró el reloj. Ya eran las 14:30 y aún tenía que maquillarse, peinarse y calmar los nervios antes de una reunión importante. A las 16 estaba completamente lista, pero Quentin aún no había llegado. Mirabel empezó a llamarle, pero las llamadas saltaban al buzón de voz. A las 16:30 le envió un mensaje. «Tenemos que salir a las 18. Por favor, no llegues tarde». A las 17 empezó a preocuparse en serio. La invitación de Hazel Blackwood era demasiado importante para llegar tarde, o, peor aún, para no acudir. Mirabel empezó a repasar mentalmente un plan de acción. ¿Ir sola? ¿Llamar a Hazel y disculparse por la ausencia de su marido? Todas las opciones parecían inaceptables. Hasta las 17:20 no se abrió la puerta y Quentin entró en el piso. Una mirada a su cara sonrojada y sus andares ligeramente inseguros bastaron para darse cuenta de que había bebido. «¿Estás borracho?», preguntó Mirabel con incredulidad. «¿Ahora? No estoy borracho», replicó Quentin, dejando las llaves sobre la mesa junto a la puerta y desapareciendo. «Solo he tomado un par de copas con un cliente. Son negocios, mira». Mirabel sintió que la rabia se acumulaba en su interior. «Sabías lo importante que era esta noche. Lo prometiste». «Y estoy aquí», interrumpió, extendiendo las manos. 40 minutos antes de que tuviera que irme. Tiempo más que suficiente para ducharse y ponerse un traje.
Mirabel quiso seguir discutiendo, pero sabía que solo empeoraría las cosas. En lugar de eso, asintió en silencio y dio un paso atrás, dejándole pasar al dormitorio. Se quedó sola en el salón y respiró hondo, tratando de tranquilizarse. ¿Era esta su forma de sabotear su posible éxito o simplemente irresponsabilidad? En cualquier caso, no era la primera vez que Quentin la decepcionaba en un momento importante. Recordó la presentación de su primer menú de autor en el Séptimo Cielo, a la que él no había acudido alegando una reunión urgente con un cliente, o el día en que ganó el premio Estrella Revelación de Cocina de la Asociación Gastronómica Local y Quentin se había pasado toda la velada en el bar, prácticamente ignorando su logro. El sonido de la ducha al abrirse interrumpió sus cavilaciones. Al menos se estaba preparando. Mirabel se acercó a la ventana y miró hacia la calle, donde la gente se apresuraba en sus quehaceres, ajena al drama que se desarrollaba a puerta cerrada. ¿Cuántas parejas como esta, reflexionó, viven una al lado de la otra, pero en realidad en mundos diferentes? ¿Cuántas relaciones se desmoronan lentamente bajo el peso de resentimientos tácitos y esperanzas insatisfechas? Cuando Quentin salió del baño, envuelto en una toalla, su rostro parecía más fresco, pero sus ojos seguían empañados por el alcohol. ¿He elegido azul o azul marino?, preguntó, señalando los dos trajes colgados en el armario. El azul marino, respondió Mirabel intentando mantener la normalidad en su voz. Combina mejor con mi vestido. Quentin asintió y empezó a vestirse. Mirabel observó sus movimientos, recordando cómo antes había admirado sus brazos seguros, sus hombros anchos, su postura elegante. Ahora lo único que veía era a un hombre que intentaba recomponerse pieza a pieza para satisfacer las expectativas, las de ella, las de la sociedad, quizá incluso las suyas propias. «Sabes», dijo de pronto, abotonándose la camisa, «hoy me he esforzado mucho. Tenía una reunión con Silas Randall». Mirabel enarcó las cejas. Silas Randall era un conocido empresario cuyas inversiones en nuevas empresas solían tener éxito. «Ha accedido a considerar mi proyecto», continuó Quentin, evitando su mirada. «Si funciona, podría cambiar muchas cosas». «Es maravilloso», dijo Mirabel con sinceridad, sintiendo una punzada de culpabilidad por sus pensamientos anteriores. «¿Por qué no me lo has dicho antes?». Quentin se encogió de hombros, jugueteando con la corbata. «No quería contarlo hasta estar seguro. Demasiadas veces prometí un avance que nunca se produjo». Mirabel se acercó a él y le ayudó a anudarse la corbata, como había hecho muchas veces antes. «Siempre he creído en ti», dijo en voz baja, «y lo hago ahora». Quentin la miró, y por un momento algo parecido a la ternura de antes brilló en sus ojos. Luego apartó la mirada, como si no pudiera soportar mirarla. «Es hora de salir», dijo mirando el reloj. «No quiero llegar tarde a tu importante cena». Bajaron las escaleras y cogieron un taxi. De camino a casa de Hazel Blackwood, Mirabel jugueteaba nerviosa con la correa de su bolso, pensando en la velada que le esperaba. ¿Y si Quentin no podía mantener la calma? ¿Y si su comportamiento arruinaba sus posibilidades? «Dime otra vez quién va a estar en esta cena», dijo Quentin, interrumpiendo sus pensamientos. «No estoy segura», respondió Mirabel. No había lista de invitados en la invitación, pero Hazel Blackwood es conocida por sus contactos en el mundo culinario, así que es muy posible que haya chefs influyentes, críticos y tal vez restauradores. Quentin se frotó la barbilla. «Me pregunto si habrá empresarios o inversores. Quizá pueda encontrar clientes potenciales». Mirabel sintió una punzada de irritación. Incluso ahora, cuando se trataba de su carrera, Quentin solo pensaba en sus propias oportunidades. «No creo que este sea el lugar adecuado para establecer contactos», dijo con cautela. «No es una cena de negocios, Quent». «Todos son negocios, cariño», respondió él con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Especialmente la alta cocina.
Todos esos chefs y críticos no son más que piezas en el tablero de ajedrez de la hostelería. Mirabel no contestó. Sabía que era inútil discutir, sobre todo cuando Quentin ya se había tomado una copa. En lugar de eso, miró por la ventanilla la ciudad que pasaba a toda velocidad, intentando concentrarse en la velada que le esperaba y en las oportunidades que podría brindarle. El taxi se detuvo frente a una elegante mansión en uno de los barrios más prestigiosos de Chandler. Mirabel sintió que el corazón le latía más deprisa. La casa de Hazel Blackwood era exactamente como se la había imaginado, elegante, con estilo, con un paisajismo impecable y una iluminación suave y tenue que creaba una atmósfera de sofisticación. Cuando salieron del coche, Quentin le puso de repente la mano en el hombro, deteniéndola. «Escucha», dijo, y su voz sonó inesperadamente seria. «Sé que no siempre te he apoyado tanto como debería. Y sí, me resulta difícil aceptar que tu carrera vaya cuesta arriba mientras ya sabes. Pero hoy prometo estar ahí para ti. Para ti». Mirabel sintió un nudo en la garganta. En momentos como este veía destellos del Quentin del que se había enamorado, sincero, comprensivo, capaz de admitir sus defectos. «Gracias», dijo apretándole la mano. «Significa mucho para mí». Él asintió, y por un momento hubo una conexión entre ellos que a ella le recordó los mejores días de su relación. Entonces Quentin se enderezó, cuadró los hombros y esbozó su sonrisa profesional que utilizaba en las reuniones de negocios. «Vamos a conquistar el mundo de la cocina, Chef Frost», dijo, ofreciéndole el brazo. Mirabel le devolvió la sonrisa, le cogió la mano y se dirigieron a la puerta principal. Mientras caminaban por el sendero empedrado, no pudo evitar pensar en lo frágil que era aquella tregua. ¿Cuántas veces en los últimos años había prometido Quentin cambiar, apoyarla, ser un marido mejor? ¿Y cuántas veces esas promesas se habían disuelto bajo el peso de sus propios fracasos y decepciones? Pero ahora no era el momento para esos pensamientos. Esta noche podía ser el punto de inflexión en su carrera, y Mirabel decidió centrarse en ello, dejando dudas y temores tras el umbral de la elegante casa de Hazel Blackwood. Antes de hacer la llamada, Mirabel respiró hondo, preparándose mentalmente para la gran noche. Se sentía ligeramente mareada por la excitación y las posibilidades que podrían abrirse. Quentin estaba a su lado, exteriormente tranquilo y seguro de sí mismo, pero ella sabía que bajo esa máscara se escondía un cúmulo de emociones contradictorias: orgullo por ella, envidia de su éxito, miedo a estar a su sombra, deseo de volver a ser el hombre de éxito que una vez había conquistado su corazón. «¿Estás preparado?», preguntó, y había una inesperada ternura en su voz. «Lista», respondió Mirabel, y pulsó el timbre. La puerta se abrió, y apareció en el umbral una mujer elegante con el pelo plateado perfectamente peinado. Hazel Blackwood desprendía esa aura especial que solo tienen las personas que llevan mucho tiempo en la cima de su profesión. Sus perspicaces ojos azules reconocieron al instante a los invitados. «Mirabel Frost», dijo con una cálida sonrisa. «Me alegro de que haya podido venir. ¿Y este debe de ser su marido?». «Quentin Crawford», se presentó tendiéndole la mano. «Es un honor conocerla, señorita Blackwood. Mi mujer no para de hablar de su influencia en la escena culinaria de Arizona». «Hazel, por favor», se apartó, dejándoles pasar al interior de la casa. «Pasad, la mayoría de los invitados ya están aquí». Mirabel sintió un nudo en el estómago. No se esperaba una reunión tan concurrida. En su imaginación era una cena de cámara para unas pocas personas, donde podría charlar tranquilamente con Hazel sobre conceptos culinarios. Quentin también parecía sorprendido, pero enseguida adoptó un aspecto afable, enderezando la espalda y poniendo su sonrisa de negocios. El espacioso salón de Hazel estaba decorado en un estilo minimalista, con predominio del blanco, el gris y el negro. Altos ventanales del suelo al techo daban al jardín inmaculadamente cuidado y a contraluz.
Una veintena de invitados estaban reunidos en grupos de 3 o 4, bebiendo champán y enzarzados en animadas conversaciones. ¿Champán?, sugirió un camarero que apareció junto a una bandeja. Mirabel cogió la copa y asintió agradecida. Quentin hizo lo mismo, pero bebió un gran sorbo en cuanto el camarero se alejó. ¿Nervioso?, preguntó Mirabel en voz baja. ¿Por qué iba a estarlo? Se lo quitó de encima. Solo quiero que la velada salga bien. Por ti, añadió notando su mirada. Hazel, por su parte, condujo hasta ellos a un hombre elegante de barba cuidada. Vernon Preston, te presento a Mirabel Frost, la sous-chef del séptimo cielo de la que te hablé, y a su marido Quentin Crawford. Mirabel apenas contuvo un suspiro. Vernon Preston era una leyenda en el negocio de la restauración de Arizona, habiendo abierto 3 establecimientos de éxito en los últimos 5 años. Su nuevo proyecto en Chandler estaba en boca de todos en los círculos culinarios. «Es un placer», dijo estrechándole la mano. «Hace tiempo que admiro su forma de enfocar el negocio de la restauración. He oído hablar de ti a Hazel», sonrió Vernon. «Especialmente la salsa de hierba limón, que según ella fue una auténtica revelación». «¿Y a qué se dedica usted, señor Crawford?», preguntó Hazel, volviéndose hacia Quentin. «Consultoría empresarial», respondió él enderezándose. «Ayudo a las empresas a optimizar sus procesos y aumentar sus beneficios. De hecho, hace poco trabajé con un cliente del sector de la restauración que aumentó sus ingresos un 30% tras aplicar mis recomendaciones». Mirabel sabía que era una exageración. El último cliente de Quentin del sector de la restauración fue hace más de un año, y el aumento de los ingresos fue de un 15%, debido sobre todo al factor estacional. «Interesante», asintió Hazel cortésmente. «Quizá encuentres puntos en común con Julian Park. Está financiando varios proyectos de restauración». Señaló a un hombre alto y asiático que hablaba con un grupo de personas junto a la chimenea. «Me encantaría conocerle más tarde», dijo Quentin, pero Mirabel notó la tensión en su voz. Estaba claro que se sentía incómodo en aquel ambiente en el que no podía brillar por sus conocimientos. Durante la siguiente media hora, Hazel les presentó a los demás invitados. Mirabel se sorprendió al comprobar que muchos de ellos la conocían a ella y a su trabajo en el séptimo cielo. La famosa cocinera Rita Silva incluso le había preguntado por su técnica para hacer verduras caramelizadas, que había leído en una revista de cocina local. Quentin se mantenía cerca, pero cada vez estaba más tenso. Cada vez que la conversación giraba en torno a la cocina o al negocio de la restauración, lo que ocurría casi constantemente, se apartaba sigilosamente, terminaba su champán y cogía una nueva copa de la bandeja de un camarero que pasaba por allí. Para cuando Hazel anunció que la cena estaba servida, Mirabel había contado al menos 5 copas vacías dejadas por su marido sobre diversas superficies. Sus mejillas se sonrojaron y sus ojos empezaron a brillar demasiado. «Quentin», susurró ella mientras se dirigían a la mesa, «quizá deberías tomarte un descanso del alcohol». «Estoy perfectamente», le quitó importancia. Solo era una conversación trivial. La larga mesa estaba puesta con un gusto impecable. El mantel blanco, la cubertería de plata, las copas de cristal y los elegantes adornos florales creaban un ambiente de sofisticación. Mirabel estaba sentada entre Vernon Preston y una joven que se presentó como Lila Thompson, pastelera de uno de los mejores restaurantes de Phoenix. Quentin se sentó enfrente, entre Julian Park y un hombre mayor al que Hazel presentó como Owen Harris, un conocido crítico de vinos. La cena comenzó con una ligera ensalada de microverduras con notas de aliño cítrico. Mirabel disfrutó analizando cada elemento del plato, discutiendo las sutilezas del sabor con Vernon. Resultó ser no solo un exitoso hombre de negocios, sino también un verdadero conocedor de la alta cocina. «Tu comprensión del equilibrio de los sabores es impresionante»,
comentó ella tras su comentario sobre la combinación de la nota de pomelo del aliño con el ligero amargor de algunas hierbas. Hazel no exageraba cuando hablaba de tu talento. Mirabel sonrió avergonzada, pero por dentro floreció de orgullo. Por el rabillo del ojo observó a Quentin, que claramente se sentía fuera de lugar. Intentaba mantener una conversación con sus vecinos, pero cada vez que el tema se desviaba hacia un área profesional que no entendía, su rostro se tensaba y bebía otro sorbo de vino. Para el tercer plato, una vieira maravillosamente cocinada con puré de raíz de apio, Quentin ya no ocultaba su malestar. Empezó a hablar más alto, interrumpiendo a sus interlocutores y haciendo bromas inapropiadas. ¿Sabías que una vez mi mujer quemó tanto una tostada que saltó la alarma de incendios? Dijo en voz alta cuando hubo una breve pausa en la mesa. ¿Se lo pueden creer? El sous chef del séptimo cielo no sabe hacer el desayuno. Varios de los comensales sonrieron tensos. Mirabel sintió que el color se le subía a la cara. El incidente de la tostada había ocurrido después de un turno de 16 horas en el que se había quedado literalmente dormida de pie. Pero Quentin lo había presentado como si hubiera sido una incompetente. Todo el mundo tiene un desliz, dijo Hazel suavemente desde el otro lado de la mesa. Una vez se me cayó una bandeja entera de canapés encima del primer ministro británico durante una recepción oficial. Los invitados se rieron y la tensión se relajó un poco. Mirabel miró con aprecio a Hazel, que le guiñó un ojo. Cuando sirvieron el plato principal, filete de ternera de wagyu con salsa de trufa, Mirabel ya no pudo disfrutar plenamente de la comida. Le preocupaba constantemente lo que Quentin pudiera decir o hacer a continuación. Hablaba con dificultad, gesticulaba mal y se reía demasiado alto. ¿Así que estás pensando en abrir tu propio restaurante?, preguntó Vernon, devolviéndole la atención a la conversación. Es mi sueño, admitió Mirabel con sinceridad. Pero por ahora me estoy centrando en desarrollar mis habilidades y crear mi propio estilo culinario. Es un enfoque inteligente, asintió Vernon. Demasiados chefs se precipitan a abrir sus propios establecimientos sin tener suficiente experiencia ni una visión clara. Mirabel siempre ha sido prudente, intervino Quentin, que obviamente había oído su conversación. A veces, demasiado. ¿Sabes cuántas veces le he dicho que deje este séptimo cielo y monte algo por su cuenta? Pero no, se siente más cómoda trabajando para otro. Hay una diferencia entre ser prudente y ser sabio, replicó Mirabel con calma. Quiero estar totalmente preparada cuando dé este paso. Si esperas al momento perfecto, puede que nunca empieces, dijo Quentin con una sonrisa condescendiente. Los negocios son un riesgo, pero ¿qué sabes tú de negocios? No eres más que un cocinero. Se hizo el silencio en la habitación. Incluso el sonido de los cubiertos al tocar los platos de porcelana parecía haberse silenciado. Mirabel sintió que todas las miradas se volvían hacia ella y Quentin. El arte de la cocina es mucho más que cocinar, intervino Rita Silva, tratando de aligerar el ambiente. Es negocio, arte, ciencia y psicología al mismo tiempo. Ah, entiendo, dijo Quentin tomando un sorbo de vino. Creo que deberíamos llamar a las cosas por su nombre. Mirabel es una buena cocinera, eso es un hecho. Pero no finjamos que se trata de una labor intelectual. Mirabel no podía creer lo que oía. ¿Cómo podía humillarla así delante de gente cuya opinión era importante para ella? En realidad, dijo Hazel levantándose de su asiento, la cocina de alto nivel requiere tanta inteligencia y pensamiento creativo como cualquier otro arte, y me gustaría brindar por una chef de talento de nuestra empresa. Mirabel Frost crea platos que no solo nutren el cuerpo, sino que también evocan emociones, cuentan historias y conectan a la gente. Su salsa de limoncillo, que probé la semana pasada, fue una auténtica revelación. Los invitados apoyaron el brindis levantando sus copas. Mirabel sintió que le ardían las mejillas de vergüenza y orgullo al mismo tiempo.
Pero Quentin, en lugar de unirse al brindis, resopló. «Salsa de hierba limón, madre mía», murmuró, pero lo bastante alto como para que muchos lo oyeran. «Llevo 5 años conviviendo con ella y todavía no entiendo por qué la gente está tan enamorada de alguien que se limita a mezclar ingredientes siguiendo una receta». «Quentin, por favor», dijo Mirabel en voz baja, sintiendo que la ira se acumulaba en su interior. «¿Qué?», extendió las manos. «Solo digo la verdad. Eres una buena cocinera, cariño, nadie lo discute. Pero seamos sinceros, no salvas vidas, no construyes cohetes, no cambias el mundo, estás delante de los fogones friendo carne». «Señor Crawford», empezó a decir Vernon, pero Quentin no le dejó terminar. «¿Sabes lo que es irónico?», sonrió, dirigiéndose a toda la mesa. «Cuando estamos en casa rara vez cocina, demasiado cansada después del trabajo, así que casi siempre pedimos comida a domicilio o comemos comida precocinada». «Eso no es cierto», objetó Mirabel, sintiendo un cosquilleo de tensión en el interior. «Yo cocino en casa casi todos los fines de semana». «Ah, sí», puso los ojos en blanco Quentin. «Una vez a la semana, si tengo suerte. El resto del tiempo está demasiado ocupada creando obras maestras culinarias para desconocidos». Hazel intentó salvar la situación sugiriendo que pasaran al postre, pero Quentin parecía haber perdido todo el freno. «Me divierte», continuó, sirviéndose un poco más de vino, «que aquí todo el mundo hable de la cocina como si fuera un arte. Después de todo, ¿qué hace un cocinero? Prepara la comida, como un ama de casa, como cualquier persona que no quiere morirse de hambre». «Quentin», la voz de Mirabel se volvió áspera. «Para», pero estaba demasiado borracho y sumido en su resentimiento. «Vamos», miró alrededor de la mesa. «Estáis todos muy serios. Solo estoy bromeando. Por supuesto que estoy orgulloso de mi esposa. Es una gran cocinera. Es solo que para mí siempre será mi chef personal, no una especie de estrella culinaria». En ese momento Hazel se levantó y se acercó a Mirabel. «Mirabel», dijo con una cálida sonrisa, «permíteme que te presente formalmente a todos. Esta es Mirabel Frost, una chef de talento cuyos enfoques innovadores de las técnicas tradicionales me han impresionado profundamente. Su comprensión del sabor, la textura y la estética visual es excepcional. Creo que tiene un gran futuro en el mundo culinario». Los invitados aplaudieron. Mirabel empezó a dar las gracias a Hazel, pero Quentin se levantó de repente, balanceándose y apoyándose en la mesa. «No, no, no», dijo levantando un dedo. «Lo habéis entendido todo mal. Solo sirve para estar junto a los fogones de la cocina. Es mi cocinera personal. No la hagáis pasar por una especie de genio culinario». Los invitados rieron torpemente, sin saber cómo reaccionar. Algunos intercambiaron miradas avergonzadas. Mirabel sintió que algo se rompía en su interior. 5 años de frustración, resentimiento y lágrimas reprimidas cristalizaron de repente en una firme resolución. Se levantó lentamente, enderezando los hombros y alzando la cabeza. Habló con voz tranquila, pero cada palabra resonó en el repentino silencio. «Permítanme aclarar algunas cosas», comenzó, dirigiéndose a todos los presentes, pero mirando directamente a Quentin. «Recibí mi formación culinaria clásica en el Instituto de Artes Culinarias de Arizona. He trabajado en 5 restaurantes distintos, empezando como ayudante de chef y ascendiendo hasta sous chef en uno de los mejores restaurantes de Chandler. 3 de mis recetas se han publicado en revistas de cocina nacionales. El año pasado recibí el premio Rising Star in Cooking de la Asociación de Chefs de Arizona». Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. «Y sí, durante los 2 últimos años han sido mis ganancias las que han pagado el alquiler de nuestro piso, las facturas y la mayoría de nuestros gastos, mientras el negocio de mi marido atravesaba lo que él llama dificultades temporales». Quentin se quedó con la boca abierta, con la cara blanca a pesar del rubor alcohólico. Se oyó un murmullo en la mesa.
Algunos de los invitados empezaron a aplaudir, y pronto el aplauso fue recogido por casi todos los presentes. Hazel se levantó con una amplia sonrisa, asintiendo con aprobación. Mirabel se dio cuenta de que Vernon Preston y Julian Park intercambiaban miradas, y entonces Vernon asintió débilmente como si tomara algún tipo de decisión. Rita Silva levantó la copa en su dirección, presentando sus respetos. Quentin se desplomó en su silla, totalmente desolado. Sus ojos recorrieron los rostros de los invitados, como si buscara a alguien que se pusiera de su parte, pero solo encontró juicios o compasión. Toda su bravuconería había desaparecido, dejando solo la cáscara de un hombre que acababa de arruinar públicamente no solo la reputación de su esposa, sino también la suya propia. «Creo que es hora del postre», dijo Hazel, transfiriendo con elegancia la atención de los invitados. Hoy, la chef Lila nos ha preparado su famoso ganache de chocolate con gelato de frambuesa y helado de albahaca. La conversación en la mesa se reanudó poco a poco, pero Quentin ya no participaba. Estaba sentado mirando su plato y de vez en cuando miraba a Mirabel con una mezcla de vergüenza, rabia y confusión. Mirabel, por su parte, sintió de pronto un extraño alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Participó en una conversación con Vernon y Rita sobre las nuevas tendencias del movimiento agrícola, sorprendida al descubrir que podía hablar libremente y con confianza sin mirar constantemente hacia atrás para ver la reacción de su marido. A medida que avanzaba la velada, Mirabel se daba cuenta cada vez con más claridad de que el incidente de esta noche no era solo un momento incómodo, sino un punto de no retorno en su relación con Quentin. Algo fundamental había cambiado, y ambos lo sabían. El trayecto en taxi desde la casa de Hazel Blackwood hasta su piso se convirtió en unos interminables 20 minutos de gélido silencio. Mirabel miraba por la ventanilla las luces de la ciudad que pasaba, sintiendo una extraña mezcla de desolación y liberación. Quentin estaba sentado de espaldas, con el perfil tenso y las manos cerradas en puños. Mientras se despedían de la anfitriona de la velada, Hazel abrazó con fuerza a Mirabel y le susurró: «Llámame mañana. Tengo una proposición para ti». A Quentin se limitó a asentir sin ofrecerle siquiera un apretón de manos formal. Varios invitados, entre ellos Vernon Preston, intercambiaron contactos con Mirabel, pero todos evitaron cuidadosamente relacionarse con su marido. El taxi se detuvo frente a su casa. Quentin pagó sin mirar siquiera al conductor y subieron en silencio las escaleras hasta el tercer piso. Mirabel entró primero, dejó los zapatos en la puerta y se dirigió a la cocina a beber agua. Tenía la garganta seca por el esfuerzo. Quentin la siguió, pero se detuvo en el umbral, viéndola llenar un vaso del grifo. «¿Tenías que humillarme delante de todos?», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Mirabel dejó lentamente el vaso sobre la encimera, sin dar crédito a lo que oía. «¿Te he humillado?», se dio la vuelta mirándole directamente a los ojos. «Me presentaste como tu cocinera casera delante de gente cuya opinión es fundamental para mi carrera. ¿Y ahora dices que te he humillado?». «Solo fue un mal brindis». Quentin se pasó una mano por el pelo. «He bebido demasiado, lo admito. Pero podrías haberte reído con los demás y haberlo olvidado. En lugar de eso, montaste una escena». «Una escena», repitió Mirabel. «Me pregunto cómo te sentirías si yo fuera a una reunión importante con tus clientes y anunciara que solo sirves para rellenar declaraciones de la renta y que yo hago todo el trabajo de verdad». «No es lo mismo», dijo Quentin entrando en la cocina y sirviéndose un whisky. «La consultoría de empresas es una profesión seria. No me limito a mezclar ingredientes siguiendo una receta». «Y yo solo mezclo ingredientes, ¿verdad?». La voz de Mirabel tenía un matiz peligroso. «Todos estos años de estudio, de práctica, de cambios interminables, de superación constante, ¿son solo mezclar ingredientes?». «No lo tergiverses». Quentin bebió un gran sorbo de whisky.
Solo quería decir que tu trabajo no es tan difícil y responsable como intentas imaginar. Después de todo, si el cocinero comete un error, ¿qué pasa? ¿El plato no sabrá bien? Una gran tragedia. Y si yo cometo un error de asesoramiento, la empresa podría perder millones, gente sin trabajo. Mirabel sacudió la cabeza, sintiendo cómo la rabia se convertía en serena determinación. ¿Sabes qué es lo más triste, Quentin? Que una vez fuiste mi mayor apoyo, creías en mí incluso cuando yo no lo hacía, me dijiste que tenía un don especial, que no era solo comida, sino arte. ¿Qué ha cambiado? Quentin bajó los ojos y agitó el vaso entre las manos. Nada ha cambiado, dijo sin convicción. Sigo estando orgulloso de ti. No, no lo estás, dijo Mirabel con calma. Estás celosa. No soportas que mi carrera vaya hacia arriba y la tuya esté estancada. Cada éxito mío te parece un fracaso personal. Eso es ridículo, resopló Quentin, pero sus ojos evitaron su mirada. ¿A que sí? Mirabel se acercó un poco más. Entonces explícame por qué has saboteado todos mis acontecimientos importantes durante los 2 últimos años. ¿Por qué llegaste tarde al lanzamiento de mi primer menú de autor? ¿Por qué te emborrachaste en los premios Rising Star? ¿Por qué cada vez que hablo de mis éxitos, cambias de tema o sacas a relucir mis errores? Quentin permaneció en silencio, aferrando el vaso con más fuerza. Luego lo dejó bruscamente sobre la mesa y se dirigió al salón. No voy a hablar de ello, dijo por encima del hombro. Estás nerviosa después de la fiesta, no dices lo que crees que dices. Mirabel lo siguió, sintiendo que había llegado el momento de revelar todas las cartas. No, Quentin, dijo con firmeza. Es exactamente lo que pienso. Y vamos a hablar de ello, porque estoy harta de vivir en una relación en la que tengo que rebajar mis logros para no herir tu ego. Quentin se hundió en el sofá, tapándose la cara con las manos. ¿Qué quieres de mí, Mira?, preguntó cansado. ¿Quieres que admita que mi vida va cuesta abajo? ¿Que he perdido a casi todos mis clientes? ¿Que apenas puedo pagar mi parte del alquiler? ¿Que mi propio suegro me ofreció un trabajo por lástima y fui demasiado orgulloso para aceptarlo? Mirabel se quedó paralizada, sorprendida por esta repentina revelación. ¿Mi padre te ofreció trabajo? ¿Para cuándo? En Navidad, suspiró Quintín. Cuando estábamos en casa de tus padres, me llevó aparte y me dijo que había una vacante de jefe de proyecto en su empresa y que hablaría bien de mí. ¿Y dijiste que no? Mirabel se sentó en el borde del sillón frente al sofá. ¿Por qué? ¿Por qué? Quentin sonrió amargamente. Porque sería caridad, no trabajo de verdad. Tu padre nunca me tomó en serio. Siempre me miraba con esa cara, como si estuviera esperando a que metiera la pata y demostrara que no era digna de su hija. Eso no es cierto, replicó Mirabel, aunque en el fondo sabía que su padre era escéptico respecto a Quentin. Solo quería ayudar. Ayudar a un pobre yerno que no puede mantener a su preciosa hija. Quentin se levantó y empezó a pasearse por la habitación. No entiendes lo que es, Mira, levantarse todos los días pensando que eres un fracaso. Cada día intentando encontrar nuevos clientes y recibiendo rechazo tras rechazo. Todos los días ver cómo tu mujer consigue éxito tras éxito mientras tú te estancas. Mirabel sintió una punzada de compasión, pero fue rápidamente sustituida por el cansancio. ¿Cuántas veces habían pasado ya por esa cantinela de maltratarse a sí mismo, tras la cual ella tenía que consolarlo, convencerlo de que no era un fracasado, de que todo iría a mejor? Y cada vez, después de aquella conversación, nada cambiaba. Sé que es duro para ti, dijo por fin. Pero eso no excusa la forma en que me has tratado en los últimos años. Has convertido cada éxito que he tenido en una excusa para pelear. Me has hecho sentir culpable por hacer un buen trabajo. Eso no es cierto, protestó Quentin, pero su voz sonaba insegura. Lo es, insistió Mirabel. ¿Recuerdas cuando me ascendieron a subchef? En vez de felicitarme, montaste un escándalo porque mi nuevo horario de trabajo no coincidía con el tuyo.
Y cuando publicaron mi artículo en la Culinary Review, ni siquiera te molestaste en leerlo. Quentin se detuvo en medio de la habitación con los hombros caídos. Tenía miedo, admitió en voz baja. ¿De qué? De que me superaras, de que un día te despertaras y te dieras cuenta de que merecías a alguien con más éxito, alguien a tu altura. Mirabel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las enjugó. Y en vez de trabajar en mí, de crecer conmigo, eliges hundirme, para hacerme sentir más pequeña, para que tú te sientas más cómodo. Quentin no respondió, pero su silencio fue suficientemente elocuente. Mirabel se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad de noche. Por primera vez en mucho tiempo se permitió una mirada sincera a su relación y vio lo que durante mucho tiempo se había negado a admitir. Eran profundamente infelices juntos. Te ofrecí una opción, dijo Quentin de repente. ¿Recuerdas hace un año? Dije que podíamos mudarnos a Phoenix. Tenía buenas perspectivas allí. Pero te negaste a dejar tu trabajo. Porque no era una opción, Quentin, replicó Mirabel cansada. Querías que dejara el trabajo que me gusta por tu hipotética oportunidad. Sin garantías, sin una oferta concreta, solo sobre la base de que tu antiguo compañero insinuó que podía ayudarte. ¿Y esperabas que lo dejara todo y te siguiera? Eso es lo que hacen los cónyuges, insistió Quentin. Apoyarse mutuamente, comprometerse. Los compromisos tienen que ir en ambas direcciones, objetó Mirabel. Y tú nunca viste mi carrera como algo por lo que mereciera la pena transigir. Para ti siempre fue algo temporal, algo que tenía que descartar en cuanto te resultaba incómodo. Quentin se levantó del sofá y se dirigió al bar, sirviéndose otro whisky. ¿Y ahora qué?, preguntó, dando un gran sorbo. ¿Has recibido una oferta de ese tal Vernon? ¿Vas a ser chef en su nuevo restaurante de lujo? No hemos hablado de detalles concretos, respondió Mirabel, aunque estaba casi segura de que esa era la oferta que le esperaba cuando hablara con Vernon. Pero aunque lo hubiéramos hecho, ¿qué tiene de malo? ¿No deberías alegrarte por mí? Claro que me alegro, dijo Quentin sin entusiasmo. Solo me pregunto cómo nos afectará. Más horas, más estrés, incluso menos tiempo juntos. Mirabel suspiró cansada. Ya casi no tenemos tiempo para estar juntos, Quentin. Y no es por mi horario. Cuando estoy en casa, o estás trabajando, o bebiendo, o durmiendo, dejamos de tener conversaciones de verdad. Dejamos de escucharnos. Vivimos como compañeros de cuarto en vez de marido y mujer. ¿De quién es la culpa?, me espetó Quentin. Siempre estás trabajando o pensando en el trabajo. Y siempre estás buscando algo de lo que culparme, en lugar de analizar tu papel en nuestros problemas, replicó Mirabel, sintiendo que viejos resentimientos salían a la superficie. ¿Sabes cuántas veces he intentado organizar una velada especial para nosotros? Cociné tus platos favoritos, compré vino, intenté crear un ambiente romántico. Y siempre llegabas tarde, demasiado cansada o demasiado borracha para apreciar mis esfuerzos. Quentin abrió la boca para objetar, pero luego la cerró, como si se diera cuenta de que ella tenía razón. No soy un marido perfecto, dijo finalmente. Ya lo sé, pero lo he intentado, mira. A mi manera, lo he intentado de verdad. Lo sé, respondió ella suavemente. Y tampoco soy una esposa perfecta, pero no se trata de ser perfecta, Quentin. Se trata de si nos apoyamos mutuamente, de si nos hacemos mejores el uno al otro, o, por el contrario, nos arrastramos hacia abajo. Hubo una larga pausa. Mirabel sintió que algo cambiaba entre ellos. Era como si el muro invisible que ambos habían construido durante años se hubiera derrumbado por fin, revelando la realidad de su relación. ¿Y a qué conclusión has llegado?, preguntó Quentin con voz casi asustada. ¿Nos hacemos mejor o peor el uno al otro? Mirabel miró a su marido durante un largo rato, recordando su primer encuentro, su primera cita, su boda, todos los momentos felices que habían compartido, y luego recordó los 2 últimos años,
llenos de decepciones, resentimientos y un amor que agonizaba lentamente. «Creo que estamos atrapados», dijo finalmente. «Estamos atrapados en un ciclo tóxico en el que tú estás celoso de mi éxito y yo me siento culpable por ello. En el que yo ando de puntillas a tu alrededor todo el tiempo, temerosa de herir tu ego, y tú no dejas de recordarme que debería estar agradecida por tu apoyo, que en realidad no he recibido en mucho tiempo». Quentin se terminó el whisky en silencio y dejó el vaso. Su rostro estaba pálido y agotado. «¿Quieres divorciarte?», preguntó sin rodeos. Mirabel sintió que se le apretaba el corazón. Por la mañana, esta pregunta le habría parecido impensable. Pero ahora, después de todo lo que había pasado en la fiesta, después de esta conversación que había sacado a la luz todos sus problemas, no podía ignorar la posibilidad. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Lo único que sé es que esto no puede seguir así. Algo tiene que cambiar». «¿Qué es?». Quentin extendió las manos. «¿Qué quieres de mí?». «Quiero que encuentres tu camino, Quentin», dijo Mirabel. «No por mí, sino por ti mismo. Quiero que vuelvas a creer en ti mismo, que dejes de ver mis éxitos como una amenaza, para que puedas alegrarte por mí sin sentirte peor». «¿Y si no puedo?», preguntó en voz baja. «¿Y si soy ese tipo de persona?». La pregunta flotaba en el aire, pesada e incómoda por su sinceridad. Mirabel sintió que la confianza crecía en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, vio su situación con claridad cristalina. «Entonces los dos seremos desgraciados», respondió con sencillez. «Y esa no es la vida que quiero para mí, ni para ti». Quentin asintió en silencio, como si hubiera esperado una respuesta semejante. Luego se levantó despacio y se dirigió al dormitorio. «Dormiré en el sofá», dijo, volviendo con una almohada y una manta. Mirabel quiso objetar que podía dormir en la cama, pero se dio cuenta de que ambos necesitaban la distancia. «Buenas noches», dijo dirigiéndose al dormitorio. «Mira», la llamó Quentin cuando ya estaba en la puerta. «Te quería de verdad. Todavía te quiero». Mirabel se dio la vuelta y sintió que por fin se le saltaban las lágrimas. «Lo sé», respondió en voz baja. «Yo también te quería. Pero a veces el amor no basta». Con estas palabras entró en el dormitorio y cerró la puerta. Tumbada en la oscuridad, Mirabel repasó mentalmente los acontecimientos del día, intentando averiguar cómo habían llegado a ese punto. En algún momento del camino habían perdido las cosas que les hacían ser una pareja: el respeto, el apoyo, la capacidad de disfrutar de los éxitos del otro. Y ahora se encontraba en una encrucijada, dándose cuenta de que el camino conocido ya no conducía a donde ella quería ir. Por primera vez en meses, Mirabel se permitió imaginar la vida sin Quentin. Un piso propio, una carrera que no tuviera que verse mermada por el ego de otra persona, la posibilidad de conocer a alguien que la amara incondicionalmente, que apoyara su crecimiento en lugar de temerlo. Estos pensamientos deberían haber sido aterradores, pero en lugar de miedo, Mirabel sintió un extraño alivio, como si por fin se hubiera desprendido de una pesada carga que llevaba arrastrando demasiado tiempo. Por supuesto que le entristecía pensar en el fin de su matrimonio, en todas las esperanzas y sueños incumplidos que una vez habían compartido, pero era aún más triste imaginar otros 5, 10, 20 años en una relación en la que ninguno de los dos podría ser realmente feliz. Al darse cuenta de ello, tomó una determinación. Llamaría a Hazel Blackwood por la mañana y averiguaría qué tipo de propuesta quería hacerle. Hablaría con Vernon Preston sobre un posible trabajo en su nuevo restaurante y empezaría a buscar un piso, no de forma permanente quizá, solo para crear la distancia necesaria para que ambos pudieran poner en orden sus sentimientos y deseos. Será difícil, doloroso, aterrador. Pero por primera vez en mucho tiempo, Mirabel sintió que avanzaba en la dirección correcta.
hacia una vida en la que pudiera ser ella misma plenamente, sin disculpas y sin tener que empequeñecerse para que los demás estuvieran más cómodos. Con estos pensamientos, finalmente cayó en un sueño intranquilo, lleno de imágenes extrañas y sensaciones vagas. Y detrás de la pared, en el salón, Quentin yacía insomne, mirando al techo e intentando averiguar cómo había salido todo mal y si había alguna forma de arreglarlo. O tal vez ambos habían ido demasiado lejos y el único camino era separarse. La mañana recibió a Mirabel con nubes grises en la ventana y un piso vacío. Una nota en la mesa de la cocina anunciaba sucintamente: «He quedado con un cliente. Volveré esta noche. Tenemos que hablar. K». Dobló la nota y la tiró a la papelera. Hablar más no cambiaría nada. De la noche a la mañana, una decisión había madurado en la mente de Mirabel que era aterradora en su certeza y, sin embargo, extrañamente aliviadora al mismo tiempo. Quentin y ella debían separarse, al menos por un tiempo, para aclararse ella misma y sus sentimientos. Sin perder tiempo, empezó a llamar por teléfono. La primera fue a la hermana de Noemi. «Tenías razón», dijo Mirabel en lugar de un saludo. «Nuestra relación es tóxica. Dios mío, ¿qué ha pasado?». Noemi parecía preocupada. Mirabel relató brevemente la desastrosa velada en casa de Hazel y la posterior conversación con Quentin. «Necesito un alojamiento temporal», terminó, «al menos durante un par de semanas, hasta que encuentre algo permanente». «Claro, quédate conmigo», respondió Noemi sin vacilar. «El sofá-cama no es el más cómodo, pero es mejor que quedarse allí». Después de hablar con su hermana, Mirabel llamó a Albert, le explicó la situación y le pidió un par de días libres para resolver asuntos personales. «Tómate el tiempo que necesites», dijo el jefe con una amabilidad inesperada. «El equipo puede arreglárselas. Y cuando vuelvas tengo noticias que quizá te interesen». La última llamada fue la más difícil. Mirabel respiró hondo y marcó el número que Hazel Blackwood había dejado en su tarjeta de visita. «Mirabel». La voz de Hazel sonaba cálida y segura. «Estaba a punto de llamarte. ¿Cómo se encuentra?». «La verdad es que he estado mejor», admitió Mirabel. «Después de lo de anoche, he decidido que tengo que mudarme temporalmente de casa de mi marido, para reflexionar». «Es una decisión sensata», convino Hazel. «Mira, no quiero ser poco delicado sugiriendo negocios en un momento como este, pero tengo algo que podría animarte. Vernon ha quedado muy impresionado con tu visión culinaria y tu profesionalidad. Quiere ofrecerte el puesto de chef en su nuevo restaurante, Terroir». Mirabel se quedó paralizada con el teléfono en la oreja. A pesar de que en su fuero interno estaba segura de que la conversación iba por ahí, escuchar una oferta concreta era harina de otro costal. «Esto es muy repentino», dijo al fin. «En absoluto», objetó Hazel. «Llevo casi un año siguiendo tu trabajo en el séptimo cielo. Tu talento es evidente, y te recomendé a Vernon antes de la cena de anoche. La forma en que te manejaste después del incidente solo confirmó que no solo tienes las habilidades culinarias, sino también el fuerte carácter necesario para dirigir una cocina». «Gracias», dijo Mirabel sinceramente. «Significa mucho para mí». «No me lo agradezcas, te lo mereces», replicó Hazel. «A Vernon le gustaría reunirse contigo mañana para discutir los detalles. Si estás interesada, por supuesto». «Claro que me interesa», confirmó Mirabel, sintiendo que el corazón le latía más deprisa. «Gracias, Hazel, por todo». Después de la llamada, Mirabel empezó a hacer la maleta. Solo lo imprescindible: ropa, cosméticos, sus libros de cocina favoritos, los cuchillos que había ido coleccionando a lo largo de los años. Apilándolos en un maletín especial, recordó a Quentin quejándose de su coste, calificándolo de «baús». En aquel momento casi le había creído. Ahora se daba cuenta de que los instrumentos de calidad eran una inversión necesaria para su profesión y su futuro. Se oyó abrir la puerta principal. Mirabel se tensó al oír los pasos de su marido. «Mira,
llamó Quentin, entrando en el dormitorio. Su mirada se posó inmediatamente en la maleta abierta. ¿Qué pasa? Me voy a vivir con Noemi una temporada, respondió Mirabel con calma mientras seguía guardando sus cosas. Espera, se acercó con cara de confusión. Quedamos en hablar. Llevo toda la noche pensando y me he dado cuenta de que he sido una idiota. Te lo compensaré, te lo prometo. Mirabel se detuvo y le miró a los ojos. Quentin, llevas 2 años prometiendo cambiar, y no pasa nada. Ya no puedo vivir así. ¿Es por lo de ayer? Su voz se volvió más áspera. Estaba borracho, me disculpé. ¿De verdad vas a arruinar un matrimonio de 5 años por un estúpido error? No por uno. Mirabel cerró la maleta. Por cientos de pequeños y grandes errores que demuestran que ya no nos hacemos felices el uno al otro. Es por Hazel y sus amigas ricas. La cara de Quentin se contorsionó. Te hicieron girar la cabeza con sus promesas. Te hicieron creer que eras demasiado bueno para mí. Nadie me hizo pensar eso, replicó Mirabel con firmeza. Lo hiciste tú misma, humillándome a mí y a mi trabajo cada vez, saboteando mi progreso, haciéndome sentir culpable por ser buena en mi trabajo. Quentin retrocedió como si ella le hubiera pegado. No pretendía... Empezó, pero se detuvo. Vale, entiendo que necesites espacio, pero prométeme que esto es temporal, que intentaremos arreglarlo. Mirabel miró al hombre que una vez había amado más que a nada en el mundo. Una parte de ella aún quería creer que podrían volver a ser como antes, pero la razón decía lo contrario. No puedo prometerlo, respondió con sinceridad. Necesito tiempo para descubrirme a mí misma y lo que quiero de la vida. Y lo que yo quiero. La voz de Quentin era amarga. Todo gira en torno a ti y a tu carrera, ¿verdad? Mirabel negó con la cabeza, viendo con qué rapidez su ostensible contrición era sustituida por la acusación de siempre. ¿Lo ve? A eso me refiero exactamente. Ni siquiera puedes pasar un día sin hacerme sentir culpable por tener deseos y ambiciones propios. Recogió su maleta y se dirigió a la puerta. Quentin la agarró del brazo. No te vayas. Sus ojos eran una mezcla de ira y desesperación. Por favor, tengo que hacerlo, respondió Mirabel en voz baja pero con firmeza, soltándose. Por los dos. Salió del piso, sintiendo que el peso se le iba de los hombros a cada paso que se alejaba del hogar que compartían. El taxi ya estaba esperando abajo. Mientras el coche se alejaba, Mirabel no miró atrás. Sabía que si veía a Quentin asomado a la ventanilla con expresión perdida, su determinación podría flaquear. Y ahora necesitaba todas sus fuerzas. El piso de Noemi estaba en un viejo complejo de apartamentos en el extremo este de Chandler. Pequeño pero acogedor, forrado de libros y plantas, la hacía sentir segura. Siéntete como en casa, dijo Noemi, ayudando a su hermana con sus cosas. El sofá es todo tuyo y he puesto sábanas limpias. Gracias. Mirabel abrazó a su hermana. No sé qué habría hecho sin ti. Estarías bien, dijo Noemi con seguridad. Eres más fuerte de lo que crees. En ese momento sonó el teléfono de Mirabel. El nombre de Quentin apareció en la pantalla. Ella pulsó «Rechazar». No se va a rendir fácilmente, comentó Noemi. Lo sé, suspiró Mirabel, pero ahora mismo no estoy dispuesta a hablar con él. El teléfono volvió a sonar, esta vez desde un número desconocido. Diga, Mirabel. La voz de Prilla, una de las cocineras del séptimo cielo, sonaba agitada. Siento molestarte. Albert dijo que era tu día libre, pero tu marido acaba de llegar. Te estaba buscando, estaba muy disgustado. Cuando le dijimos que no estabas, empezó a gritar que te estábamos escondiendo. Tuvimos que llamar a seguridad. Mirabel sintió que se le apretaban las tripas. Dios mío, Prilla, lo siento mucho. ¿No molestó a nadie? No, lo escoltaron fuera antes de que los clientes se dieran cuenta de nada. Pero, Mirabel, estaba claramente borracho. A las 2 de la tarde. Gracias por avisarme, respondió cansada Mirabel, y pide disculpas a todo el mundo.
Tras la conversación se hundió en el sofá, sintiendo cómo el cansancio se amontonaba sobre sus hombros. «¿Qué te pasa?», preguntó Noemi, sentándose a su lado. Quentin montó una escena en el restaurante. Mirabel se frotó las sienes. Nunca se había comportado así. «Está perdiendo el control», dijo Noemi con seriedad. «Y eso no hace más que confirmar que tu decisión de marcharte fue la correcta. No puedes ser responsable de su estado emocional». Mirabel asintió, pero la culpa seguía carcomiéndola. Todo este tiempo había intentado salvar su matrimonio, sacrificando sus propios sentimientos y necesidades para preservar la frágil paz. Ahora que había dejado de hacerlo, el sistema se había derrumbado y Quentin no sabía cómo afrontarlo. El resto del día transcurrió en una larga espera. Quentin seguía llamando desde distintos números, pero Mirabel rechazaba todas las llamadas. Él le enviaba mensajes, primero suplicantes, luego acusadores, luego disculpándose de nuevo. Por la noche, simplemente apagó el teléfono. «Tienes que comer», dijo Noemi poniendo un plato de pasta delante de su hermana, «y dormir un poco. Mañana es un gran día». Mirabel sonrió agradecida. Su hermana siempre había sido práctica, incluso en las situaciones más emotivas. Eso era exactamente lo que necesitaba ahora. Por la mañana, Mirabel se despertó descansada por primera vez en mucho tiempo. La liberación de la tensión constante que había creado la presencia de Quentin actuó como una medicina. Se preparó a sí misma y a Noemi el desayuno, una sencilla pero perfecta tortilla de hierbas, y por primera vez en meses sintió el puro placer de cocinar sin prisas ni presiones. «Dios, esto está delicioso», gimió Noemi, probando la tortilla. Quentin era un completo idiota si no apreciaba tanto talento en casa. «Lo hacía», respondió Mirabel pensativa. «Solía hacerlo, y entonces lo daba por sentado. O una amenaza». Antes de su reunión con Vernon Preston, Mirabel decidió pasar por el séptimo cielo para disculparse ante sus colegas por el incidente de ayer. Temía la vergüenza y el juicio, pero solo encontró apoyo. «Mirabel». Albert la abrazó en cuanto entró en la cocina. «¿Qué tal estás?» «Mejor de lo que esperaba», respondió ella con sinceridad. «Todos estamos contigo», dijo Priya acercándose. «Y nadie te culpa por lo de ayer. Gracias». Mirabel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «No sabes cuánto significa para mí». «En realidad», sonrió Albert, «tengo noticias para ti. Vernon Preston me ha llamado». «Lo sé», asintió Mirabel. «Hazel ya se ha puesto en contacto conmigo. He quedado con él hoy». «Bien». Albert parecía satisfecho. «Porque te he recomendado sin dudarlo. Terroir será un gran éxito contigo en la cocina». «Espera», Mirabel frunció el ceño. «¿Conocías la oferta? ¿Antes de anoche?» «Por supuesto», asintió Albert. «Vernon se me acercó hace un mes. Me dijo que Hazel te había recomendado, pero que quería mi opinión como supervisor directo tuyo. Y no me lo dijiste». Mirabel no sabía si reír o llorar. «No fue decisión mía», se encogió de hombros Albert. «Vernon quería conocerte antes en persona, y la cena de anoche en casa de Hazel se organizó con ese propósito». Mirabel sacudió la cabeza, intentando darse cuenta de que su carrera podría haber sido muy distinta si Quentin no hubiera montado una escena en la cena. Pero, por otro lado, tal vez fuera esa escena la que había demostrado a Vernon su carácter y determinación. «Te echaremos de menos», dijo Rory, el joven cocinero al que Mirabel había estado formando durante los últimos 6 meses. «Pero te mereces esta oportunidad». Sus palabras reflejaban lo que Mirabel había estado sintiendo toda la mañana. Se merecía esta oportunidad. Merecía ser feliz. Merecía una relación en la que sus éxitos fueran motivo de celebración, no de resentimiento y envidia. Llegó a Terroir 15 minutos antes de la hora acordada. El restaurante aún estaba en obras, pero ya podía apreciar la escala y el estilo del lugar. Una sala espaciosa con techos altos, grandes ventanales y una cocina abierta separada de la sala por una mampara de cristal.
Era un concepto con el que Mirabel había soñado a menudo. Transparencia del proceso de cocción, contacto con los comensales, la oportunidad de mostrar la cocina como un arte. Vernon Preston la recibió en la entrada, elegante como siempre con su impecable traje. «Mirabel, me alegro de que hayas podido venir», le estrechó la mano. «¿Cómo te sientes después de todo?» «Mejor de lo que esperaba», repitió la frase que le había dicho antes a Albert y se dio cuenta de que era cierto. «Listo para seguir adelante. De buen humor», asintió Vernon. «Deja que te enseñe la cocina. Está diseñada teniendo en cuenta las últimas tendencias y tecnologías. Pero, por supuesto, si aceptas mi sugerencia, puedes hacer tus propios ajustes». La paseó por la sala, hablándole del concepto del restaurante, una interpretación moderna de la cocina local con énfasis en los productos de temporada de los agricultores de Arizona. «Tu comprensión de las combinaciones de sabores y texturas es perfecta para este concepto», dijo Vernon mientras se sentaban a discutir los detalles. Hazel mencionó que creció en una granja. «Sí, mis padres cultivaban verduras ecológicas en el norte del estado», asintió Mirabel. «Desde pequeña he sabido lo importante que es respetar el producto». «Eso es exactamente lo que busco», sonrió Vernon. «Un chef que entienda que la buena cocina empieza con buenos ingredientes». Hablaron de las condiciones. El sueldo era casi el doble del que cobraba actualmente, tenía total libertad creativa para elaborar el menú y la oportunidad de contratar a su propio equipo. La inauguración estaba prevista para dentro de 2 meses, lo que daría tiempo a Mirabel para terminar su trabajo en el séptimo cielo y prepararse para una nueva fase de su carrera. «Una cosa más», dijo Vernon mientras terminaban la conversación. «Hay un pequeño piso encima del restaurante. Estaba destinado al gerente, pero prefirió vivir en las afueras. Podrías ocuparlo si quieres, temporal o permanentemente». Mirabel se quedó helada, incapaz de creer su suerte. «Sería ideal», dijo sinceramente, «sobre todo ahora». «Me he enterado de tu situación», dijo Vernon en voz baja. «Y quiero que sepas que tu vida personal no afecta a mi decisión profesional. Te ofrezco este trabajo únicamente por tu talento». «Gracias». Mirabel sintió que su gratitud se desbordaba. «No te defraudaré». Al salir del restaurante, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se permitió sentir una alegría pura, impoluta, sin miedo a que su éxito le causara envidia o resentimiento, sin tener que rebajar sus logros para no herir el ego ajeno. Encendió el teléfono y vio docenas de llamadas perdidas de Quentin y un mensaje de Noemi. «Estuvo aquí. Te estaba buscando. Le dije que te habías mudado. Estaba muy enfadado. Ten cuidado». La alegría se evaporó al instante, sustituida por la ansiedad. Quentin nunca había sido agresivo físicamente, pero sus arrebatos emocionales eran cada vez más impredecibles. Mirabel llamó a su hermana. «Noemi, ¿te encuentras bien? ¿No te ha hecho nada?» «Estoy bien», le aseguró su hermana. Pero él no era él mismo, gritando que le estabas arruinando la vida, que tenías que volver. Cuando le dije que no sabía dónde estabas, me acusó de ponerte en su contra. Mirabel suspiró. Era tan propio de Quentin echar la culpa a los demás sin admitir sus propios errores. «No voy a volver con él», dijo con firmeza. «No después de todo esto». «Y con razón», apoyó Noemi. «¿Cómo fue la reunión con Vernon?» Mirabel le habló de la oferta y del piso encima del restaurante. «Es el destino», declaró Noemi. «El universo te saca literalmente de esa relación tóxica y te ofrece un nuevo camino». Mirabel sonrió. Su hermana siempre había creído en las señales y las coincidencias, pero ahora mismo Mirabel estaba dispuesta a darle la razón. Demasiadas cosas habían convergido en un mismo punto como para que fuera una mera coincidencia. Vernon le enseñó el piso que había encima del restaurante, pequeño pero luminoso, con una cocina bien equipada y un balcón que daba a una pintoresca vista de la ciudad. Mirabel se había enamorado de él a primera vista. Aquí podría empezar una nueva vida.
lejos de los recuerdos y el dolor de su anterior relación. Ese mismo día firmó el contrato con Terroir y el contrato de alquiler del piso. Al volver a casa de su hermana para recoger sus cosas y mudarse a su nueva casa, Mirabel sintió una ligereza que no había experimentado en años. Era como si por fin se hubiera quitado un gran peso de encima y pudiera respirar plenamente. Por supuesto, aún quedaban muchos retos por delante. El divorcio formal de Quentin, la división de bienes, quizás nuevas tormentas emocionales e intentos de manipulación por parte de él. Pero ahora Mirabel sabía que podía con todo. Tenía un trabajo de ensueño, el apoyo de amigos y compañeros, un techo bajo el que cobijarse. Y, lo que es más importante, cada vez era más consciente de que merecía una relación basada en el respeto y el apoyo mutuos, no en los celos y el control. Cuando llegó al piso de Noemi, su hermana ya le había ayudado a empaquetar el resto de sus pertenencias. Hablé con la abogada, informa Noemi. Me ha dicho que podría iniciar los trámites del divorcio la semana que viene, si estás preparada. Mirabel respiró hondo. La palabra divorcio seguía sonando aterradoramente definitiva, pero sabía que era la decisión correcta. Estoy preparada, dijo. Gracias por todo, Noemi. Oye, para eso están las hermanas, la abrazó Noemi. Para sacarnos unas a otras de las malas relaciones y celebrar las buenas noticias. Hablando de buenas noticias, he quedado con los de la mudanza para mañana. Te ayudarán a trasladarlo todo a tu nuevo piso. Por la noche, sentada en el sofá de su hermana con una copa de vino, Mirabel se permitió soñar con el futuro, sobre el restaurante que regentaría, sobre el menú que crearía, con la gente que disfrutaría de su visión culinaria, con posibles premios y reconocimientos. Y por primera vez en mucho tiempo, esos sueños no se vieron empañados por el miedo a la reacción de Quentin. No había necesidad de restar importancia a sus ambiciones, de fingir que su trabajo le apasionaba menos de lo que realmente le apasionaba. Podía ser ella misma, una chef con talento, grandes planes y pasión por lo que hacía. Mirabel se dio cuenta de que era poco probable que Quentin la dejara marchar sin luchar, que seguiría habiendo momentos difíciles, enfrentamientos emocionales e incluso intentos de sabotaje. Pero ahora era más fuerte, tenía más confianza en su decisión y estaba rodeada de gente que la apoyaba. Sí, por supuesto, una parte de ella seguía echando de menos al Quentin del que se había enamorado, su sonrisa, su entusiasmo, su fe en ella. Pero aquel Quentin hacía tiempo que había desaparecido, sustituido por un hombre amargado y celoso que veía su éxito como una amenaza para su ego. El teléfono tintineó con un mensaje. Esperaba ver otro mensaje de Quentin, pero era Vernon. Acabo de firmar un contrato con un importante proveedor de verduras ecológicas. Están entusiasmados con el concepto de restaurante y, sobre todo, con el hecho de que el chef se haya criado en una granja. Creo que es el principio de una gran colaboración. Mirabel sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de tranquila alegría. Era un comienzo, una nueva etapa en su carrera, un nuevo capítulo en su vida. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba deseando ver qué le depararía el mañana. 3 meses pasaron como un día. Mirabel estaba de pie en medio de la cocina del restaurante Terroir, observando cómo su equipo trabajaba sin problemas. El restaurante zumbaba como una colmena. Los cocineros se movían con precisión en sus puestos, los camareros se deslizaban entre las mesas y los vítores de los comensales llegaban desde la sala. 2 tartares de venado, una ensalada de pera y nuez, 3 sopas de temporada, anunció Rory, su sous chef, a quien había echado del 7º cielo. ¡Listo!, gritaron los chefs de los distintos puestos. La cocina abierta fue idea suya. Los comensales podían ver el proceso de cocción a través de una mampara de cristal. Este concepto funcionó incluso mejor de lo esperado. Las mesas de Terroir se reservaron con semanas de antelación y los críticos admiraron no solo el sabor de los platos, sino también el ambiente del local.
Jefa, ¿puedo verla un momento? Se acercó Vernon Preston, resplandeciente con su traje perfecto. Mirabel asintió a Rory, entregándole en silencio el manual, y siguió a Vernon al despacho. Acabo de recibir la noticia, dijo Vernon. La Asociación Culinaria de Arizona nos ha preseleccionado para el premio al descubrimiento del año. Mirabel suspiró. El premio era uno de los más prestigiosos del estado. Es increíble. ¿Cuándo es la ceremonia? Dentro de 15 días. Pero hay algo más. La ceremonia coincide con el día en que los representantes de la guía Michelin estarán en la ciudad. Hassel ha oído que planean visitar Terroir. Mirabel sintió que todo se congelaba en su interior. Una estrella Michelin era el sueño de todo chef. Y había una noticia más. Ayer, los abogados enviaron los papeles finales. Su divorcio quedará oficialmente finalizado la semana que viene. Mirabel asintió lentamente. El proceso de divorcio fue menos doloroso de lo que ella esperaba. Tras el shock inicial, Quentin había aceptado lo inevitable y estaba de acuerdo con las condiciones. Quizás su nueva novia, de la que Mirabel había oído hablar a unos conocidos, había contribuido a esta repentina humildad. La velada estaba en pleno apogeo cuando Rory se acercó a ella con una expresión tensa en el rostro. «Jefa, tenemos visita en la mesa 7. Creo que debería saberlo. ¿Hay algún problema con el plato?» «No», Rory negó con la cabeza. «Es su ex marido, con una mujer». Mirabel se quedó paralizada un momento. Sabía que tarde o temprano ocurriría, pero no esperaba que Quentin fuera a su restaurante. «Gracias por el aviso. No pasa nada. Seguiremos como siempre». Mirabel se acercó a la mampara de cristal y miró con cautela hacia la mesa número 7. Quentin estaba sentado de espaldas a ella, pero reconoció su figura de inmediato. Frente a él había una joven de pelo largo y rubio, guapa pero con expresión cautelosa. Decía algo, gesticulando enérgicamente, y Quentin asentía, interrumpiéndola de vez en cuando. Incluso desde su asiento, Mirabel podía sentir la tensión entre ellos. Era una dinámica familiar. Una mujer que intenta decir algo y un hombre que la interrumpe impaciente, seguro de que sabe más. 2 filet mignon y un magret de pato, mesa 7, anunció Rory. Mirabel asintió, notando la ironía de la situación. El magret de pato era una especialidad que ella había creado personalmente. Quentin siempre había dicho que no entendía eso del pato. Ahora decidió probarlo. Una hora más tarde, Rory se le acercó de nuevo. «Pide ver al jefe. Dice que quiere darle las gracias en persona por la cena». «Oh, vale. Saldré en 5 minutos». Mirabel se quitó la túnica de cocinera, cuadró los hombros y salió al pasillo. Quentin se fijó en ella y se levantó. «Mirabel», dijo con una mezcla de emociones en la voz, estás preciosa, era cierto». Mirabel había florecido en los últimos meses. La confianza en sus capacidades, la falta de estrés, la satisfacción en el trabajo, todo se reflejaba en su aspecto. «Gracias, Quentin. ¿Querías darme las gracias por la cena?» «Sí, fue increíble, especialmente el pato. Nunca pensé que pudiera estar tan delicioso. Me alegro de que te gustara». Mirabel desvió la mirada hacia su acompañante. «¿Nos presentas?» «Por supuesto. Esta es Angela Bird, mi colega y amiga. Angela. Ella es Mirabel Frost, chef y mi ex mujer». «Encantada de conocerte». Angela extendió la mano. «Quentin me ha hablado mucho de ti». «Espero que no todo sea malo», sonrió Mirabel. Notó cómo la joven se tensaba, cómo su mirada se desviaba hacia Quentin, comprobando su reacción. «No, no, solo lo bueno. Siempre he dicho que tienes un talento excepcional». Mirabel se rió a duras penas. Recordó que él la llamaba solo mezclar ingredientes. «¿Cómo te va, Quentin?» «Muy bien. Acabo de cerrar un gran negocio la semana pasada. Un cliente de Phoenix, muy prometedor». «¿En serio?» Ángela parecía sorprendida. «No habrás dicho...» «No quería presumir.
la interrumpió Quentin. El negocio va viento en popa. Incluso estoy pensando en ampliar la oficina. Mirabel asintió, aunque se dio cuenta de que probablemente era una exageración o una mentira. El mismo mecanismo de defensa. Quentin no podía admitir que podía tener un problema. Me alegra oírlo. Siempre he creído que eras un consejero con talento. Quentin se quedó inmóvil, como si esperara que le pillaran, pero no había sarcasmo en sus palabras. ¿Hemos oído que tu restaurante ha sido nominado a algún premio? Apertura del año. La ceremonia es en 15 días. Enhorabuena. Nunca dudé que tendrías éxito. Era mentira y ambos lo sabían. Pero Mirabel asintió, tomando sus palabras como un intento de disculpa. Bueno, no te interrumpo. Disfruten del postre. El fondant de chocolate está especialmente bueno. De vuelta a la cocina, Mirabel se sorprendió a sí misma pensando que aquel encuentro no le producía dolor, sino una extraña sensación de cierre, como si por fin se hubiera escrito el último capítulo de su historia con Quentin. Tras el cierre del restaurante, Mirabel reunió al equipo para hacer un breve anuncio. Tengo dos noticias. Una, nos han nominado para el premio Descubrimiento del Año. Y dos, puede que tengamos invitados de la guía Michelin el día de la ceremonia. Un susurro emocionado corrió por la cocina. Rory silbó, Lia aplaudió. Los demás chefs intercambiaron miradas de admiración. Esto significa que durante los próximos 15 días trabajaremos en un menú degustación especial. Quiero que cada uno de vosotros aporte ideas. Al fin y al cabo, Terroir no es solo mi cocina, es nuestra cocina compartida. El equipo rompe a aplaudir. Mirabel miró sus caras de entusiasmo y sintió que en su interior crecía un cálido sentimiento de orgullo. Después de la reunión, Rory se quedó hasta tarde para ayudarla a conceptualizar el menú especial. «Sabe, chef, hace tiempo que quería decirle, gracias por llevarme con usted desde el séptimo cielo. Es lo mejor que me ha pasado en mi carrera». Mirabel sonrió, conmovida por su sinceridad. «Te has ganado esta oportunidad, Rory. Una cosa más. Todos en el equipo se han dado cuenta de cómo has cambiado en estos meses. En el buen sentido. Es como si hubieras florecido. Florecido». Mirabel lo pensó. En efecto, se sentía una persona diferente de la mujer insegura que tenía miedo de decir lo que pensaba. Ahora sabía firmemente lo que quería y no tenía miedo de ir a por ello. Creo que todos hemos encontrado aquí un lugar donde podemos ser nosotros mismos. Cuando Rory se fue, Mirabel estaba sola en la cocina. Caminó por la habitación, tocando con cariño las superficies que habían bullido de actividad durante el día. Esta cocina se había convertido en su hogar, su lienzo para la creatividad. Reflexionando sobre su encuentro con Quentin, Mirabel se dio cuenta de que él no había cambiado. La misma necesidad de control, el mismo deseo de parecer mejor de lo que era, la misma incapacidad para reconocer los logros de los demás. Y ella sí había cambiado. Se hizo más fuerte, más segura de sí misma. Aprendió a apreciarse y a apreciar su talento sin fijarse en las expectativas de los demás. El verdadero amor te eleva, no te menosprecia, te da la libertad de crecer, no te retiene por miedo a quedarte atrás. Los 15 días siguientes prometían ser ajetreados, llenos de preparativos para una posible visita de los inspectores de Michelin, pero Mirabel no temía ese desafío. Por la mañana volvería a su cocina, donde le esperaría su equipo para empezar a trabajar en el menú especial para ese día tan especial. Y el día de la ceremonia, cuando Terroir abra sus puertas a los comensales, incluidos los misteriosos inspectores de Michelin, ella estará al frente de su cocina. No será una simple chef, sino una artista que crea obras de arte a partir de sabores, texturas y aromas. Mirabel Frost había encontrado su lugar en el mundo, y ese lugar era exactamente donde siempre había soñado estar, en una cocina que le pertenecía, entre personas que compartían su pasión, creando platos que contaban su propia historia.